Ya pasamos todo esto, ¿no es cierto? Ya vimos el tema de que Jesucristo edifica su iglesia y nos quedamos en un tema muy interesante para meditar, que es que Jesucristo intercede por los creyentes. Intercede por quienes, por los que le conocen y le conocen y él conoce. ¿Bien? Así que esta obra, dice aquí el autor, es fundamental de Jesucristo. Es en el hecho de que él está intercediendo por su iglesia. Esta obra de intercesión tiene varios resultados y efectos importantísimos en la vida de un creyente. Entonces, el punto 1 es que nos garantiza la salvación. Si Jesucristo no fuera un mediador perfecto y efectivo, nuestra salvación estaría en peligro. Pero gracias a Dios por sus perfecciones no existe este peligro. Como hemos estudiado el hecho de que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, incapaz de pecar, pero capaz de comprendernos, y eso nos garantiza nuestra eterna salvación. Antes de leer estos versículos, quiero hacer algún comentario respecto a la suficiencia del sacrificio de Cristo. Este es uno de los grandes males que tenemos hoy en nuestra cultura y fundamentalmente también dentro de la iglesia cristiana evangélica. No muchos llegan a entender que la obra de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Aquí es donde muchos caen en el error y donde muchos también aprovechan ese error para hacer comercio de las ovejas, ¿no es cierto? La salvación es por fe y fue manifestada en la cruz y Cristo pagó el precio total de nuestra salvación. No hay absolutamente nada que nosotros tengamos que agregar a esa salvación. No necesitamos agradar a Dios, no necesitamos hacer nada. Su sacrificio es suficiente. Y esto es algo que tenemos que grabarnos bien profundo en nuestra mente y entender y llevar siempre por delante la suficiencia del sacrificio de Cristo para nuestra salvación. Si esto no lo entendemos, tenemos una debilidad para poder caer en el error, ¿sí?, que se usa muy comúnmente. Por ejemplo, que hay que diezmar porque si no, no hay bendición ni salvación, no hay que hacer obra para la iglesia, o hay que agregarle algo a lo que Cristo hizo para tener salvación. Ese es, viene directamente de eso, de no creer en la suficiencia del sacrificio. Entonces, hermanos, esto es algo que se los digo de todo corazón, de lo más profundo, para no caer en error. El sacrificio de Cristo es suficiente. No hay nada que nosotros podamos hacer para agregar algo, ni nada que haga falta que nosotros hagamos para alcanzar la salvación. No sé si esto les queda claro, por favor, ténganlo bien en mente, ¿eh? Cuando vengan y le digan, es necesario servir en la iglesia, pero no. El sacrificio de Cristo para mi salvación es suficiente. Por amor a Cristo yo sirvo. Por amor a Cristo yo hago obras en Cristo, pero no porque sean necesarias para mi salvación. ¿Eh? Gloria a Dios, cómo me gustaría a veces poder estos conceptos que fueran muy claros, pero para mucha gente, para poder liberarlos de esas ataduras que tienen algunas personas, con personas que están haciendo comercio, ¿no?, que están utilizando justamente este concepto para tener a personas amarradas bajo su voluntad. No es necesario nada de eso. El que lo entiende profundamente no cae en esa red de engaños. ¿Amén? Vuelvo entonces a nuestro tema. Él dice aquí, pero es capaz de comprendernos. Es capaz de comprender. ¿Por qué es capaz de comprender? Porque caminó por esta tierra, caminó por los desiertos con sandalitas que son solo una suela y las piedritas le deben haber lastimado sus pies igual que a nosotros.
El calor del sol lo debe haber agobiado y deshidratado igual que a nosotros. La maldad de los hombres que lo rodeaban lo debe haber tentado a tener rencor igual que a nosotros. Entonces él perfectamente puede entender nuestras debilidades, ¿no es cierto? Nos comprende perfectamente. Eso que nos ayuda, que como Él está intercediendo por nosotros, al lado del Padre, perfectamente que Él pueda hablar por nosotros, Él pueda decirle al Padre, sí, yo entiendo el por lo que estás pasando. ¿Cuántos están pasando necesidad? ¿Cuántos pasan pruebas hoy en día? Cristo las pasó también antes que nosotros y Él las comprende. Entonces, hay que estar perdón, pero se me fue la idea. Entonces hay que estar presentes en ese punto, ¿no es cierto? De entender bien la salvación y que Él es capaz de comprendernos. Que hoy leí un mensaje que pusieron aquí en el internet que decía, no importa lo que hagamos, ni lo que hicimos, ni lo que vayamos a hacer, estamos aquí porque Cristo nos ama y Él nos amó primero y nos guarda por su amor, ni siquiera no por nuestra fidelidad. Amén. Seguimos, entonces dice que nos garantiza nuestra salvación. Y aquí está citando Romanos 8:34, que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ven? En Hebreos 7:25 dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Mm? Bueno, aquí falta el final de la frase, el 22:31, ¿no? Que dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Está faltando el 22:32. Y dice, la intercesión de Cristo comprende A, su presencia delante del Padre. ¿Mm? Sus palabras, Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí completó con el 32. Después dice en Juan 17:6-26, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu palabra, no, perdón, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Su intercesión permanente es importante. El hecho que la palabra interceder sale de tal modo que enfatiza su obra intercesora permanente y presente. Bueno, lo que acabamos de leer es en Juan, este versículo guárdenlo muy bien, anótenlo por ahí. Este es un pasaje de la Biblia que hay que leerlo con regularidad, que es la última oración de Jesús antes de ascender al cielo y que ora justamente por sus discípulos, y esta oración es extendida hasta el día de hoy a nosotros. ¿Mm? Fíjese que aquí dice las cuestiones de la fe, ¿no? Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. ¿Mm? Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces esta es la primera pregunta que tiene que hacerse un creyente. Hemos creído que Cristo procede del Padre, que todo lo que nos ha escrito procede del Padre. Creímos realmente que Él salió del Padre y que Él le envió a nosotros. ¿Mm? Aquí hay una pregunta clave, creer, fe. ¿Realmente tenemos fe en este punto? Porque es el principio de esta oración. Luego entrando, y es la base de lo que estamos estudiando en Cristología, nosotros, si creemos que Cristo es un excelente profeta, etcétera, estamos fallando en cuanto a la fe de entender este punto. Que Cristo surgió del Padre, que nos dio la palabra del Padre, ¿no es cierto? Y que estos primeros cristianos aquí han dicho, han conocido verdaderamente que salió de Cristo, de Dios, y que Él lo envió. Es la base de toda esta oración, ¿no es cierto? Si nos pudiéramos hacer un estudio solo de esta oración, tendríamos una materia completa. Así que hay que leerla con regularidad para entender realmente lo que Cristo espera de nosotros y lo que Él hace por nosotros. Bueno, entonces, aquí termina el primer punto, que es que nos garantiza la salvación. ¿Sí? ¿Cómo nos garantiza por la salvación? Porque está intercediendo por nosotros permanentemente. Punto 2. Él restaura la comunión. O sea, la intercesión de Jesucristo restaura nuestra comunión con Dios, cuando ésta se ve afectada por pecados de nuestra parte. Jesucristo es llamado nuestro abogado. En 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la cultura de los judíos, un abogado era una persona que presta apoyo judicial o una persona que intercede por otra persona. ¿También? Gloria a Dios. Fíjense, por ejemplo, todo el libro de Lucas, muchos teólogos creen que está escrito para Teófilo. Nadie sabe quién era Teófilo porque empieza diciendo, oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Que hizo toda esa recopilación para que él conociera. Lo que más se cree o lo que más se habla de ese libro de Lucas es que fue escrito para Teófilo mientras Pablo estaba preso en Roma como un alegato
de todas las obras de Pablo para que este Teófilo, que posiblemente fuera el abogado, por eso le dice excelentísimo, intercediera por Pablo en su situación judicial en Roma. Entonces que estaba preso domiciliariamente en una casa. Entonces allí sale el libro de Lucas, el libro de Hechos, para el excelentísimo Teófilo, y todos creen que es como defensa. Miren, no sé si alguna vez han tenido un juicio o los han demandado. Lo primero que le pide el abogado es que hagan un escrito detallado de todos los hechos. ¿Sí? Que se pongan a pensar bien bien cada detalle, además, y le hagan un escrito detallado de todo lo que pasó, que interviene en ese caso, ¿no? O sea, si es una estafa, bueno, qué día, qué hora lo contactó, le habló, le pidió, le mandó, recibió, etcétera, etcétera. Bueno, eso es justamente lo que es Lucas y Hechos. Toda la obra de Cristo sobre la tierra para tratar de que se entienda la fe de Pablo. Entonces, un abogado era, por ejemplo, uno de esos, los que intercedían por una persona. Hoy en día, lamentablemente, los abogados han cambiado un poquito su manera, ¿no? O sea, interceden más por el dinero que por la persona, pero estamos en un mundo caído que se va deteriorando. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces, intercede por nosotros, ¿sí? Punto 3, nos prepara un lugar en el cielo. En Juan 14, 1, 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acuérdense la petición que le hace el Padre cuando leímos aquí eh, este, de Lucas, de Lucas 22, su oración, ¿no es cierto? En una parte, aquí está. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también esté conmigo, para que vean mi gloria, ¿no es cierto? Este vea puede también ser traducido para que compartan mi gloria. ¿Mm? Entonces, fíjense, conocer el corazón de Cristo, ¿no? Los deseos que tiene Cristo, qué es lo que más anhela Cristo, lo que más está esperando, porque Cristo también está esperando ese día que venga por nosotros, ¿no es cierto? Él quiere estar con nosotros, donde Él esté quiere que nosotros estemos con Él. Ese es el verdadero amor. Y aquí lo repite en Juan de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, y dice, y nos tomará a sí mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. Él quiere compartir con nosotros su gloria, su reino y su victoria fundamentalmente. Dice aquí el autor, la imagen que está detrás de esta promesa de Jesucristo es la imagen de un padre oriental que está añadiendo habitaciones adicionales a su casa grande para poder acomodar a sus hijos casados. En la mansión de este padre hay lugar para todos sus hijos. ¿Ven? Bueno, ningún mensaje. No. Seguimos entonces. ¿Cómo serán esos lugares en el cielo? ¿Nunca se han puesto a pensar cómo serán nuestra habitación celestial por toda la eternidad? ¿Qué es lo que recibiremos allá? Y no se pone a pensar que hay alguien ahí que está anhelando, esperando con anhelo, con impaciencia, ¿sí? Que nosotros estemos con él. Entonces aquí lo compara, la imagen que toma Jesucristo dice que es la de un padre oriental, ¿sí? Costumbres fundamentalmente árabes de hacer casas cada vez más grandes, ir agregándole partes a la casa para que sus hijos estén con él viviendo cuando formen una familia. Bueno, punto 4. Dice, produce fruto en nuestras vidas. Acuérdense que el fruto que viene no porque
y vuelvo al mismo tema, no porque sea necesario que hagamos algo por nuestra salvación, sino que hacemos obras por amor a Cristo, y esas obras producen fruto. ¿Sí? Dice que produce fruto en nuestras vidas, y aquí cita Juan 15:1-7. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Mm? Y dice, ¿saben lo que es un pámpano? Un pámpano es cuando se hace un injerto en la vid, cuando se toma una ramita de otra vid y se le hace un tajito a la vid y se pone allí esa ramita para que crezca junto con el resto de la vid y se alimenta de la savia de la vid principal. ¿Mm? Ahora, si ese injerto no prende, o sea, no logra tener esa unión con la vid, se seca. No tiene alimento, se seca y entonces lo quitan y lo tiran para poner otro, ¿no es cierto? Dice que se ve que la costumbre era recoger todos esos pámpanos que han tirado y quemarlos y ponerlos. Esta es la comparación, la metonimia, la imagen que utiliza Cristo para explicar en términos coloquiales, ¿no es cierto?, cómo funciona el hecho de estar, permanecer en él, estar en su voluntad, caminar de acuerdo a su voluntad. Amén. Dice aquí el texto, igual que los pámpanos están enraizados en la vid y reciben todo lo que necesitan para ser alimentados y para llevar fruto, así el creyente, por la unión espiritual con Cristo, recibe alimento espiritual de él. El resultado será fruto espiritual. ¿Sí? Bueno, y ahí termina el tema de el ministerio de Cristo en este tiempo, en el cielo. Y ahora viene otro tema que es el tema de los oficios. ¿Cuáles son los oficios o los dones? Podemos decirle dones que Cristo manifestó, ¿no es cierto?, en su ministerio, tanto en esta tierra como ahora que está en el cielo. Dice que el primer oficio de Cristo fue ser profeta. ¿Mm? Y aquí viene importante, entiendan esto, ¿qué es un profeta? Porque hoy se confunde el término profeta como que es el que adivina el futuro, y está mal utilizado el término profeta para esa función específica. Aquí explica, vamos a leerlo, o lo comentamos, dice que un profeta en el uso bíblico es una persona que viene con un mensaje de Dios para la gente, que recibe revelación de parte de Dios para otras personas o pueblos y tiene la obligación de comunicar la voluntad de Dios a otros. ¿Sí? Entonces, ¿quién es un profeta? El que viene con un mensaje de Dios. O sea, profeta va más relacionado con la palabra predicación en el tiempo de hoy, para que se entienda, que con el de adivinar el futuro. ¿Sí? Un profeta no es aquel que viene y dice, yo profetizo que este año va a pasar. No. Profeta es el que trae mensaje de Dios. ¿Sí? Ya sea una palabra individual que Dios le reveló o la enseñanza de la palabra de Dios, también es un profeta. El que predica la palabra, ¿sí?, está profetizando si realmente trae un mensaje de Dios. Trae un mensaje del hombre, no, trae de Dios. Entonces, punto 2. Las peculiaridades del ministerio profético de Jesucristo.
El ministerio de profeta no solamente se limita al tiempo después de la encarnación. También en el Antiguo Testamento Jesucristo actúa como profeta, por ejemplo en la persona del ángel del Señor. Según 1 de Pedro 1:11, Jesucristo estaba activo en la actividad profética del Antiguo Testamento. Referencias bíblicas, ¿sí? Deuteronomio 18:15, que está mencionado también en Hechos. Vamos a ver, a leerlo, vamos a abrir nuestras Biblias, a trabajar un poquito con la Biblia. Deuteronomio. Me gustaría saber quién llega más rápido. Deuteronomio 18:15 dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni venga yo más este gran fuego para que no muera. Bueno, amén. Entonces, dice que está mencionado también en Hechos. Vamos a Hechos. Hechos. Dice que 3, 22 y 23 dice: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ay, caray, duro esta palabra. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. ¿Ven? Así que hasta en Hechos repite lo de Deuteronomio, y Lucas 13, también está mencionando, Lucas 13, 33 dice: Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso es palabra de Cristo, ¿no es cierto? Él mismo se declara como profeta. Después vienen los puntos donde Jesucristo trae un mensaje del Padre. Ahí está profetizando también. En Juan 8, 26 al 28 dice: Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Dice: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Bueno, hasta ahí, hasta el 28. O sea, ¿qué habla Cristo? Lo que dice el Padre. ¿Qué tenemos que hablar nosotros como hijos y profetas de Dios? Los mensajes que vienen del Padre. Después lo menciona también en Juan 12, 49, 50, dice: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de todo lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En Juan 14, 10 al 24, híjole, este es largo, dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Cuando se leen estas partes, porque aquí hay una, voy a hacer un paréntesis, ¿no? También hay otra deformación moderna de estos textos, ¿no es cierto? Que dice, cualquier cosa que pidas en el nombre de Jesús, Dios lo tiene que hacer, así que reclámale y clámale al Padre que haga lo que tú le pidas. El problema es que en otras partes de la Biblia dice que pedimos mal, porque pedimos para nuestros placeres y deleites, y no según la voluntad del Padre. Entonces aquí lo que tendríamos que leer de otra manera es, donde dice, lo que pidierais al Padre en mi nombre, ahí debería decir, en mi voluntad. ¿Mm? Entonces abajo dice, lo que pidierais en mi nombre, eso significa en mi voluntad, conforme a mi voluntad, yo lo voy a hacer. Cualquier cosa que le pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Cualquier cosa que le pidamos al Padre conforme a nuestra propia voluntad, Él no lo va a hacer porque ahí es donde cae. Pedimos para nuestros placeres y deleites, no para extender la obra de Dios en esta tierra. Amén. Bueno, sigo leyendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren qué importante esto. Guardar sus mandamientos. También se puede leer como conocer, entender, estudiar mis mandamientos. Si le amamos, tenemos que amar su palabra porque Él es, su palabra Él es el verbo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. Esa es una promesa cumplida, el Espíritu Santo en nosotros. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. O sea, el que conoce mis mandamientos y los guarda, los pone por obra además, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta sí es una gran promesa para todos aquellos que dicen, ay, que yo no escucho la voz de Dios, que realmente lo ama, el que realmente quiere estar con él, Dios se le manifiesta. Él no es hombre para negarse a sí mismo. El que dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cuál es la característica principal del que no ama? Es que no guarda sus palabras. Amén. Ah, gloria a Dios. Gracias. La gente le reconoció como profeta. Amén. Acuérdense que estamos viendo el primero, ¿no? Que es los oficios de Cristo, el primero es profeta. La gente lo reconoció como profeta. Mateo 21 dice, 21:11, que también es largo, 11:46. Y la gente le decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús el profeta. Lo reconocían como profeta en aquella época. Voy a leer solo el 11, ahí está la clave, ¿no? Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. La gente reconoce a Cristo como profeta. En Juan 3,
1 Juan 3:2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Aquí lo reconocía Nicodemo, a Cristo como profeta. Y en el 4:19 dice, le dijo, mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Amén. Bueno, hasta aquí el punto de que él, uno de sus oficios o sus ministerios era el de profeta. El punto B es el de rey. Génesis 49:10 anunciaba que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá y que iba a reinar como rey. Segunda de Samuel 7:16 nos enseña que el Mesías tendrá una dinastía, un pueblo sobre el cual él reinará y que este reino será eterno. ¿Tiene hoy Cristo un pueblo sobre el cual reina? Ese pueblo se llama iglesia. Y realmente el problema no es que él reine, él reina. El problema es, ¿sus hijos se dejan reinar o andan por ahí esparcidos haciendo su propia voluntad? Amén. Ahora, más referencias bíblicas de su reinado. Isaías 9. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Ahora Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará. Miren, uno de los problemas que hubo cuando Cristo caminó por esta tierra por el cual no le aceptaron es que ellos esperaban que él viniera como rey de la línea davídica, o sea, un rey guerrero, un rey que los liberara de los romanos. Pero sin embargo, él vino a la tierra siendo rey, pero con ministerio de sacerdote. Vino a establecer un reino espiritual, no un reino físico o un reino material, sino espiritual. Por eso, él siendo rey, bajo la línea de David, vino como sacerdote, pero bajo la línea de Melquisedec. Sacerdote de la línea de Melquisedec, para establecer un reino espiritual en esta tierra. Como esperaban un reino material, un reino guerrero, la gente de su tiempo, no le aceptó ni le recibió, no entendió que venía a establecer un reino espiritual. Y ese reino espiritual sigue hasta hoy, y es su iglesia, los que han creído. Dicen que son del mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque están viviendo en un reino espiritual, no en un reino material. Aunque el reino material afecta nuestra vida cotidiana, pero nosotros somos ciudadanos de un reino espiritual. Bueno, segunda de Samuel, segunda de Samuel 7:16, dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sí? Entonces, segundo de Samuel nos enseña que el Mesías tendrá una dinastía, un pueblo sobre el cual reinará, y este reino será eterno. Va a estar reinando sobre nosotros eternamente. El Salmo 110:1, Salmo 110, ¿cuántos salmos? 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
pues ya voluntariamente no tocó, bueno, habla fundamentalmente es que Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice que este Salmo 111 indica que el Mesías vencerá a sus enemigos para reinar sobre ellos. Más referencia bíblica de su reinado. Isaías 9. Fíjense, aquí hay un punto importante que tener en cuenta, son pequeñas palabritas que marcan las diferencias. Dice que Jesús va a vencer a sus enemigos. ¿Para qué? Para reinar sobre ellos. Pero ¿qué pasa en el caso de la iglesia? Cristo reina sobre la iglesia, pero Él no quiere reinar sobre nosotros, quiere reinar con nosotros. Ese pequeño término es muy, muy importante para entender la relación del pueblo de Dios con Cristo. Cristo aquí dice en el 110 y es claro, Cristo va a vencer a sus enemigos y va a reinar sobre ellos. Pero nosotros que le aceptamos a Él, vamos a reinar con Él, sobre los que Él va a reinar. Porque Él va a compartir su gloria y su victoria con nosotros. Más referencias bíblicas sobre su reinado. Dijimos que estábamos en Isaías. Isaías 9. 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, allá lo había leído, nos es dado y el principado sobre su hombro. O sea, cuando dice y el principado sobre su hombro, justamente está hablando de reina. Daniel 7. Vamos a Daniel 7, 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido, ¿sí? O sea, aquí dice que le fue dado tres cosas. Dominio, gloria y reino. O sea, él es rey, está reinando, se le dio un reino. Y después dice, su dominio será dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, aquí ya está marcando que él tiene un reino, por ende rey, uno que no será nunca destruido. Miqueas 5.2. Miqueas 5.2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El 5.2, Zacarías 9.9. Zacarías 9.9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Zacarías. Mateo 22 ahora. Ya vamos al Nuevo Testamento. Mateo 22. 41 y 46 al 46. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. ¿Se viene en Mateo 22 con 12? Diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Fíjense, acá está lo que pensaban en ese tiempo, ¿no? O sea, que él venía a reinar como bajo el linaje de David, no de Melquisedec. Que querían que Cristo viniera con las características y la manera de proceder de un David, de un guerrero. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llaman Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor.
Pues como David en el espíritu le llama Señor a Cristo, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Mm? Entonces dice, como David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Eso es lo que aquí queda muy claro. Ellos esperaban un reinado davídico, un reinado guerrero, no un reinado espiritual. Zacarías, ya lo leímos, Mateo 25:31, a ver qué dice. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? O sea, se sentará sobre su trono de gloria, está mencionando, o sea, él va a tener un trono de gloria. Lucas 1, 31 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Señor Dios le traerá el trono de David, le dará el trono de David su padre. Dice aquí como menciona en el segundo tiempo, cuando recibe el trono de David de parte de Dios, luego de su sacrificio. Amén. Y dicen, el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y reinará sobre la casa de Jacob. Aquí Jacob es una imagen que menciona en realidad al pueblo de Israel todo. Él va a reinar sobre el pueblo de Israel. Bueno, amén. Y después Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Y él dice, es soberano de los reyes de la tierra. Y 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Cuando descienda con sus ángeles del cielo, en su muslo va a tener escrito este nombre. Rey de Señor y Señor de Señor. ¿Sí? Bueno, aquí termina el estudio de su ministerio de rey o su, como es su oficio, como lo llama este estudio, ¿no? El próximo, el de sacerdote, este es para el cual realmente vino en su primera venida. En su segunda va a venir como rey guerrero, como rey conquistador, pero en su primera vino como sacerdote. Y dice, mientras el profeta revela a Dios a los hombres, el sacerdote representa el hombre delante de Dios. El Salmo 110:4 establece el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Importante. Salmo 110:4. Vamos a leerlo. Buscar salmos. A ver en el 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acuérdense de eso. Él vino a instaurar el reino espiritual de Dios sobre la tierra. No, no a instaurar el rey conquistador, el rey guerrero, sino el rey sacerdote.
En un segundito ya seguimos. Tengo que cerrar una ventana porque aquí en Metepec mucho frío está ahora. En un segundo. Perdón, ya. No sé, Nelly y Víctor, cómo estará el clima por allá por Veracruz, pero aquí está haciendo un buen de frío. ¿Sí? Híjole, ¿y qué temperatura tienen más o menos durante el día? Mira, aquí ahora tenemos 11 grados, pero tuvo todo el día, aunque el sol aquí es muy fuerte, quema muy fuerte, el aire se sintió todo el día muy frío, muy frío. Bueno, también hay que tomar en cuenta que aquí en Toluca estamos casi a 3.000 metros, 2.900 y pico metros de altura, y eso colabora frío con el clima de montaña. Ah, bueno, ya vendrán veranos mejores. Seguimos entonces aquí con el tema, ¿no? Leímos el 110.4. ¿No? Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, fíjense que Cristo es rey y sacerdote, es las dos cosas. El tema es qué ministerio vino a desarrollar y cuál va a venir luego. Hebreos 5. Seguimos con la palabra de Dios. Hebreos 5, 6 y 10, 6 al 10 dice. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta el 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿No? Y qué importante es este, qué importante. O sea, fíjense, aunque era Cristo, él padeció en esta tierra caminando, ¿para qué? Para aprender obediencia. ¿Mm? Y fue perfeccionado en ese caminar, ¿no es cierto? Eh, en ese padecer diario, fue perfeccionado y vino a ser autor de la eterna salvación. Y aquí dice, ¿para quiénes? ¿Tienen ahí Hebreos 5:9 en sus manos? ¿Pueden leerlo bien? ¿Para quiénes? Para los que le obedecen, no para los que cantan gloria a Dios, aleluya, sino los que le obedecen. Ese es el secreto, la obediencia es el secreto de recibir las bendiciones de Dios. Mira, tú puedes tener los mejores planes para tu vida, haber planeado toda tu vida completa, pero tus planes no se comparan en nada a los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros. Jesús tiene para cada uno de nosotros. No podemos ni imaginar ni siquiera cuál es el plan perfecto que tiene para nuestra vida. Pero cómo hacer que ese plan perfecto en este tiempo se cumpla, el secreto es la obediencia. El secreto de que su ministerio se cumpliera para que nosotros fuéramos salvos se basó en la obediencia. Y el secreto para nosotros, ¿sí?, disfrutar de la salvación y prosperar es la obediencia. ¿Sí?
Y dice en Hebreos 5:10, que sigue, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que Dios lo envió, su primera venida, para que fuera sumo sacerdote. ¿Por qué se creen que estarían tan enojados Anás y Caifás durante el tiempo que Cristo estuvo en esta tierra? Ay, caray, les venía a mover el piso, ¿no es cierto? Porque resulta que el sumo sacerdote del tiempo de Anás y Caifás no fueron ellos, fue Cristo, mientras caminó por esta tierra. ¿Mm? Y lo sigue siendo, porque sigue estando vivo, intercediendo por nosotros, como rey y sacerdote. Amén. Entonces estábamos leyendo Hebreos 5, ahora vamos a leer Hebreos 6, 20, que dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Hebreos 7 ahora. 7:11 al 17. Está larguito aquí. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora va a explicar un poquito como sacerdote y qué hace Cristo. Dice, punto A, Cristo continuamente representa al creyente porque su sacerdocio es eterno. ¿Mm? O sea, nos representa, intercede por nosotros siempre. Hebreos 7:24 dice, mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable. Punto B, Cristo salva al creyente completamente y perpetuamente porque su intercesión jamás cesará. Hebreo en el 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los siglos. Amén. 7:25 leí un poco más porque ya leí hasta el 27, que dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero el sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. Dice en el punto C, Cristo no tenía pecados personales que impidieran su obra como sacerdote. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo. ¿Mm? Acuérdense que la Biblia marca, Pablo enseñó cuáles son las condiciones para ser anciano o para ser diácono, ¿cierto? Porque justamente lo que él manifiesta que impide que sea una persona ministro de la obra
tiene que ver con su vida de pecado, con su vida justa. Punto D. Cristo cumplió su obra sacerdotal con un solo sacrificio. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? O sea, Él con un solo sacrificio cubrió todos los pecados que nosotros podamos tener. Amén. Y aquí termina todo este tema, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo en este momento, que es cuál es el ministerio de Cristo hoy en día. Y ahora entramos a otro punto, al punto 8, donde habla de las doctrinas falsas sobre la persona de Cristo. Vamos a mencionar un poquito algunas doctrinas falsas, ¿no? ¿Dónde nace, cómo nace una doctrina falsa? ¿Cómo nace? La manera más común, y como siempre se forma, es cuando se mezcla las cosas de Dios con el pensamiento humano, con el parecer humano. Cuando se quiere interpretar la palabra de Dios y la obra de Dios de acuerdo al parecer humano, esta es una barrera que un cristiano tiene que superar. ¿Cómo se puede decir? O sea, yo ya no puedo buscar muchas veces entender lo que Dios está haciendo. Simplemente tengo que creer, porque si yo me esfuerzo por entender es donde caigo en el peligro de empezar a meter pensamientos y filosofías mundanas del mundo, que vienen del hombre, no de Dios. Esto le pasó muchísimo a los griegos, le terminó pasando en el siglo I a muchos creyentes y por eso nacieron algunos movimientos como el primero como se ve, que son los gnósticos. ¿No es cierto? Como no se puede entender, ¿no es cierto?, algunas cosas, entonces la quiere entender y se malinterpreta. Dice que fundamentalmente los griegos se basaban mucho su cultura en la filosofía humana. Mucho, mucho. Entonces los griegos que se convierten al cristianismo en el siglo I, muchos de ellos eran filósofos, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, algunos muy influyentes, ¿no es cierto? Más o menos ahí dicen, el tiempo que esto tuvo más influencia en el cristianismo fue alrededor del año 150, del siglo II después de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento es combatido en la carta de Colosenses. Simón Mago, aquí nace el pecado de simonía, ¿no es cierto?, en Hechos 9:8, 9:24. En la tradición cristiana es un adepto de gnosis, es un gnóstico. Es un gnóstico, se cree que el favor de Dios se puede comprar con dinero. ¿Por qué? Porque se mezcla su pensamiento, conocimiento humano. Ahí dice que gnosis en griego quiere decir conocimiento. En 1 Timoteo 6:20 se define como ciencia. En 1 Corintios 1:2 lo define como que buscan conocimiento. La pregunta es, ¿de dónde viene el mundo, el hombre, el mal? Intento de teodicea. Gnosis quiere decir camino del conocimiento. ¿Qué es los elementos de dónde vienen, de qué culturas vienen todo este conocimiento gnóstico o todo este meter filosofías gnósticas dentro de la fe cristiana? Algunos vienen de religiones orientales, ¿sí? Otros vienen de la filosofía de Platón, la negación del cuerpo, filosofía de Pitágoras, filosofía de los estoicos, y luego del cristianismo, o sea, esto fue luego de que se creara el cristianismo, pero también existió antes del cristianismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el sistema de este gnosticismo, ¿no es cierto?
Dice que pretende ser revelación y no filosofía, pero finalmente filosofía, no es revelación. Se basa en el dualismo. Dios es trascendente, de él viene el alma que habita en el cuerpo. Meta en este mundo, el hombre tiene que salir de lo material. La meta del mundo del hombre es salirse de lo material. O sea, estar totalmente peleado con lo material, y sabemos que Cristo no está peleado con lo material. Él quiere bendecirnos también materialmente, siempre y cuando esa bendición material no pueda de alguna manera afectar nuestra fe, nuestro proceso de transformación. Si en algún momento vamos a poner más atención a lo material, o vamos a empezar a poner a lo material en un lugar de preeminencia por encima de Cristo, Cristo lo va a eliminar, no lo va a quitar. No podemos entonces disfrutar de bendiciones materiales. Y es muy común que las bendiciones materiales se nos suban a la cabeza y nos hagan empezar a olvidar de Cristo y a ocupar más un pensamiento material. ¿Cómo se transforma un pensamiento material en una persona que recibe más de lo que puede soportar para no perder su camino de Cristo? Bueno, empiezo a recibir bendición de parte de Dios y empiezo a pensar, yo pienso, creo, existo, luego pienso que esa bendición me la está dando Dios para que yo la cuide, porque tengo que cuidar lo que Dios me da. ¿No es cierto? Entonces Dios me está bendiciendo para que yo viva para esa bendición de Dios. Cuando no es así, Dios nos está bendiciendo simplemente porque nos ama. Y nosotros tenemos que seguir atados a Cristo, no importa lo que Cristo nos dé, con nuestro pensamiento puesto en Cristo y no en las cosas materiales. Yo he escuchado hasta cristianos que dicen, no, esto me lo dio Dios, entonces lo tengo que cuidar porque es de Dios. Te estás apartando de Dios por cuidar lo que es de Dios, que Dios te dio. Es un mal camino ese. Amén. Entonces, se basa en el dualismo. Dios es trascendente. El hombre tiene que salir de lo material, ¿no es cierto? La meta de este mundo es abandonar lo material. El otro punto, el Dios creador de Demiurgos es otro que el Dios de la redención. El Demiurgo, identificado con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? O sea, el Demiurgo es identificado, a ver qué, aquí viene, vale buscar bien la explicación de esa palabra Demiurgo. Significado. Demiurgo, según la filosofía, en la filosofía platónica y gnóstica, es artífice o alma universal que es principio ordenador de los elementos preexistentes. Entonces dice que el monoteísmo no es incompatible con la existencia de demiurgos inferiores. O sea que están pensando que Cristo es inferior a Dios. Aquí lo menciona con la palabra demiurgo, ¿no es cierto? Y dice, bueno, también el Antiguo Testamento este es rechazado por estos gnósticos. Aquí dice que el demiurgo es la descripción de una deidad que en filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos era considerado un dios creador del mundo y autor del universo. Espérenme que se me cortó el texto. Y el cual posteriormente en la filosofía gnóstica derivó en la entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo. Demiurgo significa literalmente maestro supremo artesano hacedor. En las escuelas de filosofía platónica, neopitagórica, platónica media y neoplatónica, el demiurgo es una figura similar a la de un artesano responsable de dar forma y mantener el universo físico.
Los gnósticos adoptan posteriormente el término demiurgo. Si bien el demiurgo da forma al universo físico, esto no hace necesariamente igual a la figura del creador en el sentido monoteísta. En tanto el demiurgo en sí mismo, así como el material a partir del cual da forma al universo, se consideran ambos como consecuencia de algo más, dependiendo del sistema. El demiurgo puede ser considerado increado y eterno o producto de alguna otra entidad. Eh, Perdón, ¿no? Yo se los leí, pero cuando uno ya conoce a Dios y conoce la palabra, suena a que realmente estos gnósticos conocían la cocaína y las drogas modernas mucho antes que nosotros, porque hay que estar muy fumado para tener este tipo de formación. ¿Mm? Entonces, ellos creen en los demiurgos, ¿no es cierto? O sea, es más, lo ven a Cristo como un demiurgo, o sea, como un inferior de Dios, creado por Dios. Hay tres grupos de personas dentro de los agnósticos: los neumáticos, los que han sido iluminados y tienen fe y gnosis; los psíquicos, los que solamente tienen fe, pero todavía les falta el conocimiento; y los ílicos, los que no, ni tienen fe ni conocimiento y viven en la carne. Así que estos son los tres grupos de personas dentro del movimiento gnóstico. Después, hay otros, iones, mediadores, seres que quieren salvar; conocerles nos abre el camino a la eternidad. ¿Mm? O sea, además de los demiurgos, tienen iones. ¿Sí? Que después dicen, como hay iones, que Cristo es un ión. No entra totalmente en este mundo, solamente lo toca. Jesús es un hombre normal. ¿Mm? De docetismo viene la palabra doqueo, que es igual a parecer. Cristo, como ser divino, no podía verse unido con lo material. El hombre de Jesús o era un fantasma que se parece solo humano, o Cristo vino sobre un cuerpo humano, solo por poco tiempo entre el bautismo y su muerte. Híjole, están muy, muy mal de la cabeza. Meta, deificación igual a redención del alma, sacar el alma de la materia. Consecuencia, el ascetismo o libertinaje moral. El ascetismo sí es importante entender ese término. Un segundito, vamos a ver quién es un ascético, porque hoy la iglesia está llena de ascéticos. Hay que tener cuidado en esto, hay que ministrarlo, ¿no? Y el ascético está muy relacionado con el gnóstico. ¿Mm? El ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante el estilo de vida. Nosotros no tenemos un estilo de vida cristiano para alcanzar algo. Tenemos un estilo de vida cristiano por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos está transformando. ¿Mm? Amén. Entonces, el ascetismo, o sea, o te vas, las consecuencias de creer o tener ideas gnósticas te lleva a dos cosas: o al ascetismo, ¿sí? Que quieres alcanzar la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida austero, negado de lo material, ¿no es cierto?, viviendo apartado del mundo; o te lleva al libertinaje moral. Este ascetismo está muy extendido en Siria, Egipto y Roma, pero en infinidad de grupos distintos. Consecuencias: amenaza para la iglesia. ¿Mm? Eh, o sea, la iglesia la vence. Elitista, fomenta el orgullo espiritual. Enfatiza conocimiento en detrimento de la fe. Rechaza la deidad de Cristo y su humanidad en una sola persona. Lo malo está atado a lo material. Para reconocer, estos son los puntos para reconocer
a un gnóstico. Vive una vida ascética. Un gnóstico. ¿Qué significa una vida ascética? Piensa que debe desprenderse de todo lo material y de cualquier tipo de placer, prácticamente se puede decir para agradar a Dios, ¿no? Piensa que esta es la manera en que puede agradar a Dios. Hay muchos, les repito, ascéticos en la iglesia, hay muchos. Se piensan que alcanzan la perfección por medio de vivir este tipo de vida moral. No entienden que Cristo nos ama como somos, con todos nuestros defectos y detalles. Después, son elitistas, fomenta un orgullo espiritual. ¿Conocen a orgullosos espirituales que son elitistas dentro de la iglesia? Que están más cerca del pastor, más cerca del conocimiento, más cerca... Bueno, cuidado, ahí hay un riesgo de un gnóstico. Un elitista dentro de la iglesia puede ser tener costumbres gnósticas. Acuérdense el libro de Colosenses, si quieren lean bien el libro de Colosenses, pelea contra los gnósticos. En Colosas tenían un problema de gnosticismo. Bueno, después, enfatiza mucho el conocimiento en detrimento de la fe. Acuérdense de esto, enfatiza mucho el conocimiento y deja de lado la fe. Cuidado con esto, o sea, estudian, o sea, el conocimiento es lo más importante. Y empiezan a apartarse de la fe. Otro punto, rechaza la deidad de Cristo y su humanidad en una sola persona. No dice, si Cristo fue hombre no puede ser Dios, si fue Dios no puede ser hombre. Y después ponen todo lo malo atado a lo material. Todo lo malo está atado a lo material. Bueno, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que estamos muy entusiasmados en estos temas, pero se nos ha ido el tiempo, ¿no? Ya estamos excedidos en el tiempo. Recuperamos tal vez un poquito el tiempo que tardamos en arrancar. Pero yo diría que vamos a dejar esto hasta aquí. Falta muy poquito para terminar ya este tema. Vamos después, es muy importante, el arrianismo es muy importante, ¿no? Estudiar sobre Arrio, después cómo influyó en la fe. Pero bueno, es un tema un poquito difícil como está planteado, pero se puede entender qué es un agnóstico, cómo reconocer un gnóstico o cómo reconocer en uno mismo que puedo tener costumbres o filosofías gnósticas. Acuérdense de estos puntitos del final que plantearon, ¿no? ¿No es cierto? Que es elitista, que enfatiza el conocimiento sobre la fe, rechaza la deidad de Cristo. Cristo no es Dios, es profeta, pero no Dios, y todo lo material es malo. Lo malo está siempre atado a lo material. Bueno, y terminamos con este tema hoy con los gnósticos. Vamos a seguir el próximo lunes con el arrianismo. Como hay posibilidad de que saltemos ya esta materia o este estudio de Cristología, yo les voy a estar mandando en la semana la próxima para que ya la tengamos ahí y la podamos seguir si se nos acaba esto. ¿Sí? En un segundito que voy a anotar hasta donde llegamos. Si alguien quiere decir algo, me parece que alguien abrió un micrófono, ¿puede ser? ¿Mm? Déjenme que quiero anotar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o grabo ya la materia. Sí. En alguno de estos yo también voy a buscar ampliar un poquito sobre el material, estas tendencias para que las tengamos claras, ¿no es cierto? Y podamos comprenderlas si hay riesgo dentro de la iglesia que otros las tengan o que nosotros mismos estemos cayendo en esta filosofía. ¿Amén? Bueno, voy a grabar la clase en un segundito.